evaluaciones voluntarias? Parece, sí. No, ya no, porque ya pasó el tiempo. Y si te doy, y si, o sea, doy la posibilidad de que me la envíes, tengo que hacerlo para todos los otros cursos y para todos los otros compañeros. Y no me parece justo para quienes cumplieron con la fecha. ¿Ya, Y Isis? las otras, las que hemos hecho en clase, porque no todas las he enviado. Ya, sí, esas sí me las puedes enviar. Ah, ya, ya. Sí, es así, no hay ningún problema. Y aplica para todos los demás. Ya, chiquillos y chiquillas, la clase de hoy día es nuestra clase número 17 y corresponde a los aspectos económicos de Chile durante el siglo XIX. Ya, eso es lo que vamos a trabajar hoy día y donde vamos a tener una guía de trabajo que luego vamos a desarrollar. Recuerden que nosotros venimos viendo el tema estamos con el periodo conservador, vimos los aspectos políticos, primero vimos como el periodo de ensayos constitucionales, después como el periodo conservador, como qué pasó como en esa época, las ideas de Diego Portales, las características de la Constitución de 1833, y hoy día vamos a ver el aspecto económico, porque lo económico permitió la consolidación de la época conservadora. La clase siguiente, que es la del miércoles, no, perdón, el jueves, vamos a ver qué críticas hubo a esta época para luego pasar de lleno a lo que es ya a la segunda unidad. Ya. Entonces, ¿cómo era el modelo económico para principios del siglo XIX? Porque evidentemente nuestra economía siempre tiene un correlato o se mueve en función de lo que está pasando en el exterior. Eh, entonces, ¿cómo era el modelo económico para principios del siglo XIX? Este es un esquema que creo que ya se los he dado en otra oportunidad, pero es un esquema que no lo pueden olvidar porque es tremendamente importante. Resulta que, y esto puse Colonia y Metrópolis porque empieza como desde la época precisamente colonial, pero se mantiene durante todo como el periodo conservador. ¿En qué consiste este modelo? Donde la colonia, que somos nosotros, Chile, por ejemplo, las colonias latinoamericanas, exportamos, es decir, vendemos materia prima, recuerden, oro, plata, productos agrícolas, etcétera, se las vendemos a la metrópolis, que en un minuto era España. ¿Para qué? Para que le vendemos esta para que la metrópolis, o en el fondo le pagamos con materia prima. ¿Para qué? Para comprarle manufacturas a esta metrópoli. ¿Ya? Esta es la relación que se va a dar. Manufactura, que nos referimos a todo aquel producto que pasa como, o toda materia prima que pasa por un modelo como productivo diferente y tiene como un valor agregado. Ejemplo, una materia prima es la madera, ¿ya? Una manufactura es la silla, la mesa, la puerta, el marco de una ventana, que es de madera. ¿Ya? A eso se refiere con manufactura. El algodón es una materia prima y la manufactura sería una prenda de vestir. Y así. Entonces, esa es la relación que se da en términos económicos y es de carácter mundial. Si lo llevamos como a un ejemplo concreto, nosotros con la independencia dejamos de relacionarnos de manera como súbditos con el Imperio Español, pero empezamos a tener una relación más estrecha y quizás de dependencia también con Estados Unidos. Eso lo vamos a ver en unas clases más. Entonces, Chile, que yo les decía que era como el caso de la metro, de la colonia, perdón, Chile le va a vender, por ejemplo, trigo, que es la materia prima, a Estados Unidos, y Estados Unidos nos va a vender ropa. Y así se va a dar la transacción económica. ¿Ya? Ahora, siempre Chile va a vender a un precio más bajo la materia prima con respecto a lo que Estados Unidos, o en su caso en algún momento España, va a vender la manufactura. Siempre la balanza comercial va a estar en desventaja a Chile. ¿Qué quiere decir eso? Que Chile siempre va a vender más barato y va a comprar más caro, ¿ya? Siempre, este es como el circuito del mercantilismo. Recuerden que ese fue contenido que vimos el año pasado, ¿ya? Ese es el circuito como del mercantilismo y de hecho esto lo podemos aplicar hasta el día de hoy. Por ejemplo, Chile vende cobre en la actualidad, por ejemplo, a China
y China nos vende tecnología a nosotros los chilenos, tecnología como celulares, por ejemplo, no sé, un celular Huawei o un Samsung, por ejemplo, los japoneses. Samsung es japonés, ¿no? Bueno, un Huawei. Entonces Chile vende cobre, con el cual, por ejemplo, China transforma ese cobre en celulares y los celulares después nos Es venden a coreano. nosotros. ¿Qué cosa? ¿El Samsung o el Samsung Huawei? es coreano, profesora. Ah, Sí, ya. Muchas gracias. originalmente. Ok, entonces, muchas gracias. Aplicaría lo mismo, pues Chile vende cobre a Corea y Corea transforma ese cobre en celulares o computadores Samsung y que después nos venden a un precio mayor a nosotros los chilenos. ¿Se entiende? Eso es como la dinámica comercial que se da desde esta época en adelante. ¿Tienen alguna duda con esto? ¿Necesita que lo repita? ¿Hubo algo que quizás no se entendió muy bien? No. ¿No? Ya. Esto es súper importante que lo tengamos muy, muy presente porque vamos a recurrir a este esquema constantemente. Ya, de hecho, como que yo lo repito en muchas oportunidades, porque siempre vamos a estar viendo como el aspecto económico. Entonces, dicho eso, nosotros en la dinámica de la economía mundial vamos a tener un rol como de exportadores de materia prima. Siempre nosotros vamos a exportar materia prima, vamos a vender al exterior nuestra materia prima. Entonces, si nos preguntamos cómo era el modelo económico para principios del siglo XIX en Chile, vamos a saber o vamos a tender a hablar del crecimiento hacia afuera. Así es nuestro modelo económico en este momento. ¿A qué me refiero con modelo de crecimiento hacia afuera? Que toda la riqueza que se produzca en el país y todo como el bienestar económico que exista en Chile va a estar en relación a cuánta materia prima nosotros logremos vender, ¿ya? Chile, el bienestar económico de Chile va a estar dado por cuánto vendamos de ese trigo, de ese cobre, del salitre, de cuánto vendamos, va a depender nuestro bienestar interno. Y es tal cual lo que pasa hoy día. Si al cobre le va bien, si vendemos harto cobre, Chile está bien económicamente. Si el cobre le va mal en el exterior, a Chile le va a ir mal económicamente. Entonces, ese es nuestro modelo económico para durante la época conservadora. Y de hecho, ese va a ser un modelo económico que va a predominar hasta la crisis de 1929, ¿ya? Piensen, desde 1820 hasta 1929, más de 100 años, va a estar vigente este modelo de exportación, o sea, este modelo de crecimiento hacia afuera, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante que entendamos como esta dinámica y que además entendamos el concepto de crecimiento hacia afuera. Ya, en esta lógica, la economía nacional, como era antes de 1830, porque en esa época es cuando empieza como el periodo conservador, bueno, sabemos que está como arraigado o sostenido a partir como de dos como grandes estructuras. Por una parte, la economía nacional va a estar basado en lo que es, o se va a sustentar en lo que es la hacienda, que las haciendas van a ser extensiones de tierra muy grandes. Esto lo vimos el año pasado, si no me equivoco, ¿o no? Parece que sí, lo abordamos. Bueno, son extensiones de tierra. Sí, sí, lo vi. ¿Ya? ¿Quién me habló? ¿El Matías? Sí. Matías de Felipe. Sí, son extensiones de tierra muy importantes que se van a encontrar localizadas principalmente entre la zona central, centro-sur de Chile, es decir, podríamos hablar desde la quinta región o la región de Valparaíso hasta, bueno, en este momento va a ser hasta la región del Biobío, ¿ya? Hasta Concepción, porque de allí en adelante está el predominio mapuche, pero la hacienda y cuál va a ser como la función de la hacienda, desarrollar la agricultura y la ganadería. La hacienda para algunos historiadores tiene un carácter medio feudal. ¿En qué sentido? Que tiene una estructura muy, muy cerrada, muy de autosubsistencia, es decir, todo lo que produce la hacienda sirve para el consumo de quienes viven ahí y no necesitan comercializar con otras haciendas. Y además tienen una relación como medio, como de vasallaje entre quienes forman parte de la hacienda. Recuerden que estaba el hacendado,
Estaba la estructura social también está, a ver si lo puse acá. Ah, sí, está el mayor, acá está, mira. Está el patrón, yo esto les conté como las funciones de cada uno, pero lo vuelvo a repetir. Está el patrón, que es el dueño de la hacienda, luego está el mayordomo. El patrón, por lo general, es un chileno eh, criollo, es decir, hijo de español, pero que nació en Chile y que vendió, que le compró como a muy bajo precio, o seguramente se casó con alguna hija de algún jefe indígena, y fue adquiriendo como tierras, y, pero no vive en la hacienda, vive en Santiago, porque recuerden que con la independencia, Santiago, aquí el centro de Santiago, se repartieron solares para quienes, para los vecinos más destacados, y por lo tanto, muchos de los criollos vivían aquí en Santiago, en estas casonas enormes de las que podemos en algún minuto visitar en el barrio Yungay, barrio República, etcétera. Eh, y estos patrones, bueno, vivían aquí en Santiago, se dedicaban aquí en la política en Santiago, y quien administraba la hacienda en el campo eran los mayordomos. Los mayordomos son quienes en el fondo administran esta hacienda, eh, y van a ser, en ausencia del patrón, quienes van a tomar decisiones y se van a preocupar de que se cumplan como con las metas de producción y con todo como la mantención que requiere una hacienda. Piensen que esta es la imagen de la hacienda, o sea, paisajes infinitos dedicados a la agricultura. Ya aquí es como dedicado al trigo, y aquí están en actividades agrícolas. Así era el paisaje en Chile central, para el siglo XIX. Esto obviamente es verde y tiene muchos colores, y un cielo totalmente despejado y libre de contaminación. Bueno, después del mayordomo, que por lo general, bueno, el mayordomo vive en la hacienda, vive con su familia, tenemos al inquilino, que los inquilinos son campesinos que van a vivir de manera permanente en la hacienda, pero se van a dedicar ellos a todas las actividades agrícolas y ganaderas. El patrón, a través del mayordomo, les va a autorizar a los inquilinos que se queden en las haciendas, les van a ceder un pedazo de tierra, y por todo el trabajo que realicen los inquilinos no se les va a pagar con un salario, es decir, con sueldo, con dinero. Se les va a pagar con productos de la tierra. Se les va a pagar con un pedazo de tierra para que puedan tener su casa, se les va a pagar con madera para que ellos puedan tener para la calefacción, con sacos de papa, sacos de cebolla, de tomate, etcétera, para que puedan comer durante el mes, y además con animales que puedan criar para que así puedan tener como comida también durante todo un mes. Eh, así va a ser el trabajo. Los inquilinos se van a establecer ahí con sus familias, van a tener a sus hijos, a sus esposas. Los inquilinos siempre son hombres. Las mujeres de los inquilinos se van a dedicar a la administración de la casa, y probablemente a mantener los huertos que van a estar aledañas a las casas. ¿Ya? Recuerden que yo les contaba que los inquilinos debían ser totalmente sumisos como a las decisiones que tomaran los patrones o bien los mayordomos, porque de eso dependía en el fondo su subsistencia. Si en el fondo llegaba a tener algún conflicto un inquilino con el patrón, ¿qué es lo que hacía? Los echaba inmediatamente, y los echaba como con nada en los bolsillos. Piensen que no tenían ahorros, no tenían casa, no tenían recursos económicos, no tenían nada. Entonces, si te echaba un patrón, te quedabas literalmente en la calle. Y además existía esta posibilidad de que el patrón pasara la voz con los otros patrones y dijera: oigan, no contraten a este inquilino porque tiene tales vicios. Entonces por lo tanto, los inquilinos tenían que ser súper sumisos a todas las decisiones que se tomaran. A tal punto que los patrones, por ejemplo, esto pasa más ya a fines del siglo XIX, pero por ejemplo llegaban los fines de semana a la hacienda y decían: oigan, se está postulando tal candidato para presidente. Entonces reunía a todos los inquilinos y les decía por quién tenían que votar. Y los inquilinos, como en esa época no existía el voto secreto, tenían que votar por aquel candidato que el patrón les dijera. No tenían autonomía de votar por quien quisiera, sino que tenían que hacerlo por lo que el patrón decía.
Si no estaban de acuerdo y querían votar por otra persona, no lo podían hacer. O si lo hacían, tenían que asumir las consecuencias, que era que el patrón los echara de la hacienda, ¿ya? Y los echara sin ningún tipo de recurso económico. Y después de eso tenemos a los peones o gañanes, que eran estos campesinos también, pero eran itinerantes. ¿Qué quiere decir eso? Que llegaban por ciertas temporadas, por ciertos meses a las haciendas. Y llegaban principalmente como por trabajos muy, muy particulares. Llegaban, por ejemplo, a la temporada de las frutillas, la temporada, no sé, donde había que cosechar, no sé, papas, etcétera. Llegaban por 2, 3 meses, 6 meses lo máximo, y los mayordomos los contrataban como para que ayudaran en el fondo a los inquilinos. A los peones también se les pagaba con alimentación y con casa, se les pasaba unas piezas para que ellos pudiesen dormir, pero al cabo o cuando terminaba la pega puntual que tenían que hacer, ellos migraban, se iban a otra hacienda. O bien los contrataban como para otras funciones, pero por lo general andaban de hacienda en hacienda. El caso del peón es bien particular, se dice, hay un libro que creo que se los comenté también, hay un libro de un historiador chileno que se llama Gabriel Salazar, que se llama Ser niño guacho en Chile, y él postula que todos nosotros, los que vivimos aquí en Santiago por lo menos, somos hijos de los peones o gañanes, y por lo tanto somos hijos mestizos e hijos guachos. ¿Por qué? Porque dice que muchos de estos peones o gañanes se involucraban en algunos casos sentimentalmente, por ejemplo, con las hijas de los inquilinos o con las esposas, y a veces no de manera voluntaria, sino que, y quizás no sentimental, sino que muchas veces se abusaba sexualmente de estas mujeres y de allí nacían muchos hijos ilegítimos, es decir, que los papás eran estos peones o gañanes, que ni siquiera alcanzaban a ver si había nacido el hijo, ni siquiera les importaba saber si eran ellos los padres o no, y simplemente se iban y quedaban muchos hijos como con padres ausentes en las haciendas de Chile. Y se dice que ellos son, o en parte, nosotros somos hijos como de esos abuelos, o sea, sí, de esa generación. Eso, chiquillos y chiquillas, ¿tienen alguna duda con respecto a la estructura social de la hacienda? No. No. ¿No? Ya, porque eso fue algo que abordamos el año pasado, entonces igual quizás se acordaban o solo estamos como repasando ciertos contenidos. Bueno, entonces recuerden, y eso es súper importante volver a mencionarlo, la hacienda sirve para extraer recursos agrícolas y ganaderos. Además de eso, bueno, principalmente en el ámbito agrícola, la hacienda sirvió para poder como ampliar lo que es el cultivo y cosecha del trigo. Resulta que para esta época se descubren como nuevos mercados donde era necesario el trigo. ¿Para qué? Resulta que en California, Estados Unidos, se abre una mina de oro. Lo mismo que en Australia. Se le llamó la fiebre del oro, porque mucha gente, muchos estadounidenses, muchos australianos, muchas personas de diferentes partes del mundo se fueron a trabajar a esas minas de oro. Y esas personas evidentemente necesitan comer. Y del trigo se saca la harina y de la harina se obtienen productos como el pan, por ejemplo. Entonces, por eso el trigo era tan cotizado. ¿Qué quiere decir cotizado? Que era que tanta gente quería, o por qué en Australia y en Estados Unidos se requería o se compraban tanto trigo para poder generar pan y alimentar a todos estos trabajadores del oro. Entonces, Chile vio en estos mercados de California y Australia la posibilidad de exportar muchísimo trigo. Por lo tanto, por eso fueron necesarias y fue tan genial para el Estado chileno el establecimiento de estas haciendas. ¿Alguna duda con respecto a la hacienda y a la economía? Entonces, el producto estrella para este momento, para el periodo conservador, va a ser el trigo, ¿ya?
van a haber haciendas dedicadas, algunas exclusivamente, a la producción triguera. Luego tenemos otra patita de nuestra economía chilena que tiene que ver con la minería. ¿Y cuál va a ser como nuestro producto de estrella? Bueno, cuando llegan los españoles a Chile, llegan por el rumor de que aquí había oro. Habían lavaderos de oro y que por lo tanto Chile era rico en eso. Si bien Chile en verdad no era tan rico como se creía, igual habían lavaderos de oro importantes y que se explotaron. Ya se sacaron esa materia prima para exportar. Sin embargo, posterior a eso, ya en lo que es el siglo XVII, se empiezan a extraer, se empiezan a encontrar minas de cobre y también, y por lo tanto, se empieza a extraer, y ya para lo que es el siglo XVIII, va a estar el recurso de la plata. Ya también va a ser el cobre y la plata van a ser como recursos mineros importantes. Sin embargo, eso fue hasta antes esto fue en la época colonial, ¿ya? Partimos primero entonces con el oro, después con el cobre y luego con la plata. Eso es lo que va a extraer el Imperio Español. Pero con la independencia y ya en el periodo conservador, ¿cómo se va a dar el auge minero? Principalmente se van a abrir tres yacimientos de plata. Uno en Arqueros, como aparece aquí en la diapositiva, para 1825, otro en Chañarcillo en 1832 y otro en Tres Puntas en 1842. Esto va a ser en el norte chico de Chile, ¿ya? ¿Y qué significó esto? Que la producción de plata va a aumentar, como bien aparece acá, en 6 veces con la apertura de estos tres yacimientos. Entonces, entre 1840 y 1855, la producción minera, o sea, la producción de plata va a aumentar 6 veces y por lo tanto va a aumentar muchísimo, ¿ya? Eh, ¿Qué permite, por ejemplo, la producción de plata? Impacta también como se va a requerir, por ejemplo, combustible para hacer funcionar maquinaria de la industria de la plata, se va a requerir de carbón. Por lo tanto, la plata va a permitir que los yacimientos de carbón también se empiecen a activar, y eso ya va a ser en el centro sur de Chile. Y además de esto también me parece muy importante recalcarlo, que a partir de 1840 Chile se va a transformar en el segundo productor de cobre más importante del mundo, ¿ya? Entonces va a ser importante en términos de la producción de plata y también en la producción de cobre. ¿Por qué me interesa mencionar esto hasta acá? Porque más adelante vamos a ver que este panorama se va a transformar radicalmente. Va a llegar una famosa guerra, que es la Guerra del Pacífico, la cual nos va a cambiar todo el panorama económico. La Guerra del Pacífico se da en 1874 y por lo tanto esta bonanza económica que la vemos asociada al trigo, a la plata y al cobre, se va a transformar completamente porque va a llegar el salitre a eclipsar esos recursos económicos y todo después va a girar en torno al salitre, 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 hasta el 29, donde ahí va a haber una catástrofe mundial y las cosas van a volver a cambiar. ¿Tienen alguna duda, chiquillos y chiquillas, con la economía en Chile durante el siglo XIX? No. ¿No? Aparte del Mati, ¿alguien tiene alguna duda? No. Ya, entonces, si se entendió todo lo que dije, vamos a pasar a la actividad. Ustedes, yo les subí acá está, a Classroom junto con la presentación. Esta Listo, guía, para presentar. sí, es que ahora voy a presentar la guía. Ya, acá está. Entonces, tenemos esta guía donde hay una pequeña introducción como del contenido que acabamos de ver y luego viene el trabajo con documentos, ¿ya? Son acá 2 documentos muy sencillos, muy simples.
y donde aquí tienen 3 preguntitas en el texto 1 y en el texto 2 tienen una preguntita y tienen que completar un cuadro comparativo de acuerdo a la información que aparece acá. ¿Ya? Está súper simple y súper esquemático, así que espero que no sea dificultoso para ustedes. Recuerden que esta guía, a ver, esta clase termina a la 1:15, por lo tanto a la 1 retomamos el diálogo para revisar la actividad, ¿ya? Eso quiere decir que ustedes siguen conectados ahora. Si tienen dudas me preguntan, activan el micrófono o bien escriben por el chat. Y a la 1 revisamos las respuestas, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda? Chiquillos, chiquillas. No. No, ya. Entonces los dejo trabajar, me voy a mutear para que puedan seguir trabajando y me retomamos conexión, o sea, no conexión, retomamos el diálogo a las